ESG. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hoy vamos a estar dialogando en los próximos minutos con Jorge Gutfreund, es Managing Partner de RSM Uruguay y de RSM Paraguay, sobre esta sigla de la que vamos a conocer más detalles en instantes. Las empresas en agenda. Es un placer recibirte en Agenda Abierta, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Un gusto, Daniel, estar acá. Igualmente. Bueno, ESG, ¿de qué estamos hablando? Convengamos que la sigla está definida por sus términos en inglés, ¿correcto? Uh-huh. Environmental, Social and Governance. En español hablamos básicamente de temas ambientales, sociales, claro, y gobernanza, ajá, que es lo que se llama. Ajá. Que de pronto ese es el término más novedoso. Y es un poco, yo diría, es el último que se incorpora. Yo decía en el artículo ese que habíamos escrito que hay antecedentes de esto, más parciales obviamente, que tienen que ver, básicamente en la década del 80 se habló de responsabilidad social empresarial, claro. Ya un poco más acá en el tiempo hablábamos de sostenibilidad. Uh-huh. O sea que los términos estos están dando vuelta desde hace unos cuantos años. Sí, vamos a ir al detalle de ese artículo, muy interesante, por cierto, que tiene RSM en sus páginas, en sus redes sociales, pero si me permitís hagamos un apunte, porque si vos decís gobernanza, hay como una tendencia casi natural a pensar en gobiernos. Es el gobierno de las empresas, pero no los gobiernos de los estados. No, apunta básicamente al gobierno corporativo. Hablar Exacto. de gobernanza es hablar de gobierno corporativo, del gobierno de las empresas, de los actores sociales a nivel empresarial, ¿verdad? Uh-huh. Y acá vamos, sí, directamente a algunos aspectos de tu artículo. Tú mencionabas algunas inquietudes que tienen las empresas, más allá de su actividad estrictamente económica, de su perfil financiero. ¿Hay otras inquietudes allí? Digamos que la comunidad empieza a exigir que las empresas sean responsables por otros aspectos que van más allá de lo puramente comercial o financiero. Uh-huh, uh-huh. Y ahí aparece una dificultad porque las empresas están acostumbradas a dar información de carácter financiero. Claro. Voy a incluirme, los contadores públicos estamos acostumbrados a proporcionar información de carácter financiero y revelaciones sobre la información financiera o cómo fue preparada. Acá aparecen aspectos cuantitativos y cualitativos del contexto de las empresas y nos cuesta un poco más. Claro. ¿Cómo ha cambiado además la propia profesión de contador? Yo no sé cuándo te recibiste, ¿cuánto tiempo? Muchos años, más de 40 años. Lo que era ser contador hace 40 años y lo que es hoy, donde te tenés que adaptar para sobrevivir, claramente. Sí, yo te diría que los contadores hemos sufrido el mismo proceso que otras actividades. Claro. Cuando yo me recibí de contador, me gradué en el año 80, yo siempre lo digo y se lo digo a las generaciones más jóvenes, yo sabía hacer de todo. Tú me preguntabas cualquier cosa y yo te contestaba. Hoy entramos en ese tema de la especialización, ya, que es común. Hoy a nadie se le ocurre preguntarle de todo a un médico. Obviamente busca un especialista dentro de lo que le aqueja. Los contadores también. Hoy hay contadores que se dedican a temas de impositivos, hay otros contadores que se dedican, ¿verdad?, a temas de capital humano, claro. Contabilidad, la parte de normas contables se ha vuelto una cosa muy compleja. Claro. Sí, se integran equipos, además, exactamente. ¿no? Más allá de que todos sean contadores, cada uno tiene su rasgo. RCM mismo Exacto. es hoy con sus 150 personas en Uruguay, es un conjunto de equipos especialistas en distintas ramas, ¿verdad? Equipos abiertos, además, porque se consultan entre sí sobre casi todos los temas. Y te diría que la interacción social, ¿verdad?, la interacción personal es fundamental. Es una de las fortalezas de RCM. Y además, Jorge, claro, cuando tú mencionabas, los contadores tenemos el hábito de medir tal vez mucho lo tangible. Exactamente. Y después entras en otras consideraciones que no son tan tangibles, el tema del ambiente, por ejemplo. A ver, algunas cosas se relacionan, porque, por ejemplo, en el tema ambiental, que es uno de los que está vinculado en esto, digamos, en el tema ambiental, hoy está de moda mucho hablar del cambio climático. Uh-huh. Pero ya hace muchos años que existe preocupación por la protección de los recursos naturales. Claro. Y además, ya hace muchos años que las empresas debieron empezar a preocuparse
por las contingencias derivadas de no respetar el ambiente o los recursos naturales. Aquello de el que rompe paga. Digamos, si yo contamino, pago. Claro. Entonces, eso ya se empezó a hablar hace muchos años. Sí. Esto que voy a decir corre por mi cuenta, pero yo creo que la crisis hídrica, la emergencia hídrica, primero marca un antes y un después. Y lo segundo es que habrá cambios importantes a nivel de la gestión del recurso por parte de las empresas también. No hay duda de eso, no hay duda. Uh-huh. Creo que hoy porque cuando hablábamos de sequía, hasta hace unos cuantos meses, para nosotros era un tema del agro, vamos a decir la verdad. A nadie se le ocurrió que el tema del agua podía pasar por las canillas de su propia casa. Exacto. Hoy ya nos damos cuenta que hemos tenido un uso excesivamente indiscriminado de nuestra agua potable. Claro, las empresas tienen que incorporar el tema a sus culturas y las personas debemos incorporar cambios en nuestra cultura. En nuestras conductas. Por lo que acabas de mencionar. Bueno, eso tiene que ver con lo ambiental, cambio climático, recursos naturales, conservación ni más ni menos que de aguas y de tierras. Y después está el asunto de los desechos, lo que generamos en nuestra actividad. Sí, lo que es reciclable, ¿verdad? Hay una corriente para reciclar, ¿correcto? Sí. Pero además está después aquello de los desechos tóxicos. También. ¿Qué protección se toma para eso? Claro. Jorge, y después nos vamos a la dimensión social. Allí es donde estamos mencionando, esas definiciones que vienen también de tanto tiempo, ¿no? Recursos humanos, capital humano. Somos personas, en esencia. Sí, exactamente. Digamos, ¿qué protección, ¿verdad? ¿Qué cuidado tienen las entidades corporativas, las empresas, con relación no solo a su personal, con relación al impacto de sus productos sobre la comunidad? Digamos, ¿y qué tipo de exigencias tengo yo, empresa, con mis proveedores? ¿Qué tipo de cuidados tengo con mis clientes? ¿Qué tipo de cuidados tengo con mi personal? ¿Verdad? Yo me preocupo de que mi producto, digamos, no afecte la salud, tenga todos los cuidados al respecto. Me preocupo de que mis proveedores de alguna manera tomen los recaudos necesarios, ¿verdad?, en la preparación de los insumos que me venden. Claro. Estás en contacto permanente con empresas, con empresarios, con gerentes, ejecutivos, no solo de aquí, sino de la región. ¿Está incorporado todo eso que estás mencionando ya? ¿En Uruguay? Sí. Está incorporado... A medias. Está incorporado teóricamente. A ver, existe una corriente en el mundo y todos sabemos que hoy, digamos, lo que se incorpora en el mundo llega más rápido acá. ¿Verdad? Yo primero te diría que no solo Uruguay, el mundo está muy en el aire con esto. Está bastante en el aire. Ajá. Si bien es verdad que el mundo desarrollado, lo decíamos ahí en el artículo, ha tenido algunos avances importantes. Claro, porque además no hace simplemente aquella actitud que refiere a nosotros como personas. Queremos ser mejores personas cada vez más. Ahora, lo que sucede es que estamos hablando de un mercado que no solo te va a agradecer que seas buena persona o buen empresario, te lo va a exigir porque ahora es un componente importante del comercio. Exactamente. El tema es, digamos, por dónde viene la regulación al respecto, ¿verdad? Convengamos que en Uruguay no hay regulaciones más allá de sobre temas puntuales. Hay regulaciones, obviamente, sobre los temas de desechos tóxicos. Hay regulaciones sobre algunos servicios de salud que tiene que brindar. ¿Pero hay que avanzar más ahí? Muchísimo. Lo que sucede, que en economías más desarrolladas, Europa, alguna parte importante del mercado asiático, Estados Unidos y Canadá, ni que hablar, este tipo de exigencias están incorporadas básicamente en los mercados de capitales, ¿verdad? En forma parcial para las empresas grandes, pero están incorporadas en el mercado de capitales. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú pretendes como empresa estar presente en la bolsa de valores, en el mercado de valores, y te van a exigir que cumplas con un conjunto de requisitos al respecto. Europa comienza a exigir información en este tipo. Hay normas en Estados Unidos y Canadá, hay normas emanadas de lo que se llama la SEC, la Security and Exchange Commission, que es lo que regula el mercado de valores.
En Europa hay ciertas normas que son del Parlamento Europeo. Lo mismo sucede a nivel del mercado de valores en países desarrollados de Asia, como puede ser Singapur, mercados como Hong Kong, Japón, etcétera. En esta región el tema es complicado. Y además en Uruguay el problema es que el mercado de valores es prácticamente inexistente. Es inexistente, claro. Es prácticamente inexistente. Sí. Y no va a haber efecto al respecto si no hay una presencia fuerte a nivel del Estado. Y cuando estoy hablando del Estado no me quiero meter en que el Estado se meta en las empresas. Sí. Me refiero sobre el tipo de información, básicamente. Claro. A ver, cuando digo el Estado, bueno, el Estado podría comenzar a exigirlo por sus propias entidades del ámbito comercial del Estado, llamemos las empresas públicas y servicios descentralizados. Pero ¿no? fíjate, Jorge, en alguna medida todo esto está muy presente, porque si hay un acuerdo que lleva mucho más de 20 años de discusión, como el que está planteado con la Unión Europea por parte del Mercosur, y la principal traba es la ambiental, bueno, en algún momento habrá que ponerse a tiro de todas esas tendencias. Vamos a ver qué grado de importancia tienen estos asuntos en los discursos políticos en la próxima campaña, ¿no? Estos temas deberían estar, sin dudas. Yo creo que sí, que deberían estar. Pero reitero, creo que el tema trasciende obviamente lo que son los discursos políticos partidarios. Sí, no, es la gestión. Tiene que haber un acuerdo general sobre estos aspectos. Exactamente. Bueno, y después tenemos eso que vos mencionabas al comienzo, lo de la gobernanza, que toca mucho también de lo social, porque entendiendo que el gobierno corporativo debe tener distintas políticas de inclusión, de diversidad, o sea, estamos hablando de personas también. Bueno, en Europa ya se pone mucho cuidado en lo que tiene que ver con la diversidad de género en la dirección de las empresas. Acá convengamos que todavía estamos discutiendo cuotas de género en el Parlamento, ¿verdad? Acá en Europa ya se habla a nivel de las empresas. Sí. Tiene que ver con eso, el gobierno corporativo. Tiene que ver con la transparencia de la información. Convengamos que en el Uruguay todavía las empresas hay cierta opacidad, ¿no? Son bastante renuentes a la información. Yo diría que lo único transparente que existe es que las sociedades anónimas y algunas empresas de interés nacional, a partir de determinado volumen de actividad, por llamarlo de alguna manera, tienen la obligación de inscribir sus estados financieros en el registro de estados contables. Entonces, el público, mediante un pago módico, puede acceder a eso. Pero la información a la que accede es muy limitada. Y tiene que ver, básicamente, los que van a eso son los competidores. Para ver cómo está mi competencia. Para ver cómo está. Pero no que tengan que ver con este tipo de información. Totalmente. No, y ahora, hablando también de una ronda inminente de salarios, donde seguramente se va a hablar, no sé si se va a decidir, pero se va a hablar de productividad. Y también, para medir la productividad, vos tenés que acceder a información, ¿no? De uno y otro lado. Pero convengamos que hoy las rondas de negociación a nivel sindical, si uno se fija bien, hoy ya no apuntan solo al salario. ¿Viste? Los convenios se pretende que incluyan cierto aspecto vinculado con la salud, ¿verdad? Con los derechos adquiridos que tienen los trabajadores, etcétera. O sea, el concepto se va metiendo de a poco a nivel de las empresas. Claro. Ahora, perdóname un segundo, pero si tú te fijas, hay candidatos que son cantados para esto a nivel del Estado, sin que se ofenda a nadie, ¿no? UTE, ANCAP, pues son verdaderos monstruos, ¿correcto? Totalmente. Entonces, OCE ahora, Antel, ¿por qué no? Claro. Todas estas, entonces, tendrían que ser capaces de brindar este tipo de información. Y cuando yo te decía hoy el mercado de valores es prácticamente inexistente, digamos que el gran actor o los grandes actores que tienen el mercado de valores en Uruguay, más allá de los bancos, ¿verdad?, son las AFAP. Entonces, ¿en qué medida puede ser que las AFAP, para invertir, tengan este tipo de exigencias respecto, ¿verdad?, a las empresas que emiten los valores en los cuales ellos invierten? Jorge, si te parece, vamos a hablar un par de minutos después del Observatorio de Sostenibilidad que existe, ¿no?, y que se ha conformado. De todos modos, cuando mencionaste la necesidad de regulación, ¿eso pasa también, me imagino que sí, por la exigencia? O sea, ¿regular para exigir?
Bueno, sí, cuando decimos regular, la regulación puede ser muy simple, de alguna manera. Que en aquellas empresas que permitan acceder a determinados beneficios. Porque hoy parece que fuera simplemente un acto de voluntad, de buena voluntad. Bueno, hoy es de buena voluntad. Claro. Hoy en Uruguay es de buena voluntad. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que tiene que cambiar. Lo que yo te decía, una exigencia puede ser que para que las empresas que emitan ciertos valores para que sean adquiridos por las AFAP tendrían que cumplir con este tipo de cosas. Que el Estado, que las empresas del dominio comercial e industrial del Estado cumplan con esto. Claro. Algunas otras empresas reguladas que tienen regulación, digamos, las instituciones médicas, a ver, por favor, que nadie se me vea, con Aprole, totalmente, aquellos que elaboren productos que sean de consumo público. Claro, y si una empresa privada te dice, bueno, fantástico, sí, está muy bien, voy a aceptar la regulación, me tengo que adaptar al mundo, la dirección va en ese sentido, no puedo quedar al margen, pero dame algo a cambio, o sea, algún beneficio fiscal, ¿hay margen? Los márgenes son complicados, forman parte de la política fiscal, ¿no? Claro. Seguramente si lo vas a plantear en el Ministerio de Economía te van a decir que no. Pero algo tenés que darle, ¿no? Y yo creo que hay que buscarle la vuelta a esto. Bueno, contame en el cierre de este Observatorio de Sostenibilidad. No, el observatorio funciona, ¿verdad?, como un grupo de intercambio hoy, básicamente, de información, como yo te decía. Tiene delegados de algunos ministerios, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, la Universidad de la República, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, el Banco Central, ¿correcto? Pero no es un observatorio. Un observatorio. Es un observatorio. Observa, pero no mandata. Claro, digamos, reproduce informes, artículos, etcétera. Hoy está en te muestra algunas fotos. Ojo, no es poca cosa, no es poca cosa que haya algo y que haya una preocupación por este tema y que las entidades se preocupen de esto. Yo además, más allá de mi papel en RCM, soy miembro de la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas en el Uruguay, que es una comisión multisectorial, asesora del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la emisión de normas contables. Tiene delegados de las universidades, delegados del Banco Central, delegados de la Bolsa de Valores, de la Cámara de Industrias, etcétera. Yo estoy como delegado de la Bolsa de Valores de Montevideo en esa comisión. Y la comisión ha comenzado a poner el tema sobre la mesa. Correcto. Yo mencionaba en el artículo también que recién el Consejo, digamos, de Normas sobre Sostenibilidad, que es como un apéndice del órgano que emite normas contables a nivel internacional, ha emitido ya dos borradores a nivel internacional para que entraran en proceso de discusión. Bueno, yo creo que acá debiéramos comenzar a transitar un poco el mismo camino, ¿no? Bien, bien. Y después también hay un papel que debe jugar la propia sociedad civil no organizada, ¿no? O sea, nosotros, las personas, tenemos que empezar a incidir porque las empresas, cuando sienten que el consumidor les exige... a ver, hablamos acá normalmente se habla del mercado. El mercado es la comunidad, en realidad. Creo que la comunidad tiene que tomar conciencia de estas cosas y las empresas tienen que responder a las exigencias que le van a venir. Sí, sí. Y este tipo de información tiene que ser pública. No, y también, claro. Y te da ventajas cualitativas en el mercado también, si vos primerías como se dice realmente, ¿no? Yo lo decía ahí, hay un tema de marketing. También. Hay un tema de marketing también en esto. Bueno, Jorge, muchas gracias por estos minutos. Un gusto, Daniel, y a las órdenes, como siempre. Jorge Gudfrain, Managing Partner de RCM Uruguay y RCM Paraguay, estuvo con nosotros y con Agenda Abierta.